Santiago Maldonado, está con nosotros Miriam Bregman, candidata a legisladora porteña por el FIT, y Gisela Cardoso, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Lo primero, por supuesto, la última novedad que tiene que ver con el apartamiento del juez Otranto. ¿Ustedes creen que es algo que tiene que generarnos expectativas en la causa? Bueno, por supuesto que la familia y las querellas lo han recusado porque la situación era insostenible y hay un salto importante que es lo que reconoce la Cámara Federal, el fiscal que hablaba con ustedes antes, que es el reportaje del diario La Nación, donde el juez directamente exculpa a la Gendarmería y dice que se puede haber ahogado en el río. Es decir, él hace un prejuzgamiento absoluto adelantando cuál es la valoración de la prueba que él hace. Dice, a la comunidad no le creo a los gendarmes. La verdad es que bastante escandaloso, pero que es la consecuencia de todo el accionar de muchísimo tiempo, ¿no? De casi 50 días que venía llevando la causa para las cuestiones más inverosímiles, ¿no? Esto de armar rastrillaje, seguir pistas falsas, dejar que corrieran pistas falsas en un juzgado que estaba absolutamente colonizado por el Ministerio de Seguridad, que directamente lo estaba dirigiendo. Ahora cambia el juez, hay que ver si esto también es un cambio de política. Creo que por eso es muy importante que sigamos movilizados, que sigamos instalando el tema, discutiéndolo en todo el país, porque hay que tener la mirada muy puesta sobre el nuevo juez. Sí, en diputados creo que se podría tiene presencia a la izquierda, tiene presencia importante otros sectores, se podría haber tal vez ido un poco más a fondo. Yo vi que en el Senado no es que no se le preguntó, pero bueno, mintió. ¿Y después qué pasa? Después de todas esas mentiras, ¿qué pasa? Ella dijo algo terrible en el Senado. Dijo que la Gendarmería era fundamental para los planes que tenía este gobierno. Nadie le preguntó cuáles eran esos planes que necesitan de la Gendarmería, porque desde el año 95 la Gendarmería viene siendo la fuerza elegida por todos los gobiernos, por todos. Desde el 95 a esta parte, por todos, para reprimir la protesta social. Entonces, lo que nos está anunciando Patricia Bullrich es más represión a la protesta social. Ahí había mucho para repreguntar también, y no puede ser que vayan, mientan y no pase nada. Coincido con lo que vos decís. ¿Cómo juegan los tiempos electorales en esta causa? Mira, creo que hay que hacerlo jugar, claro. Hay que hacerlo jugar a los tiempos electorales, porque creo que en este momento el gobierno tiene que dar el doble de explicaciones. Después de las elecciones seguramente ellos van a tratar de que este tema se olvide, de que pase desapercibido. Así que en principio, no sé, yo opino eso, que hay que darle mucha importancia en todo este periodo, que no se puede hablar de las elecciones como si no pasara nada cuando hay una persona desaparecida. Y ampliando un poco el tema vinculado a las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Hablábamos de Gendarmería, las policías, tanto la Policía Federal como la bonaerense, las distintas policías en el interior del país, de las que nos vamos enterando de distintos episodios preocupantes. Bueno, no hace mucho en Córdoba, donde se entró a distintos locales partidarios, allanamientos. Fuerza de seguridad entrando a universidades públicas, a colegios secundarios. Traigo una anécdota que es chiquita, pero para mí también habla mucho de esta realidad. El otro día me decía un amigo que fue a la cancha, y esta sensación de volver a otros años en los que vas entrando a la cancha y está la policía ahí con los escudos y que te empuje, los policías a caballo, cómo se ven los barrios, la presencia de la policía, cómo agarran a los chicos. Yo no tengo mayor información que esto, digo, pero hay una sensación de que están como desbocados, diciéndolo de una manera coloquial, ¿no es cierto? Como que tienen una posibilidad de llevar adelante todo este despliegue de sus peores prácticas. ¿Ustedes lo perciben así? ¿Tienen, digamos, cuestiones concretas donde podamos ver, bueno, evidentemente hay una decisión política detrás de esto? Mira, creo que hay un envalentonamiento notorio de las fuerzas de seguridad y por eso desaparece Santiago. Santiago desaparece porque está Nochetti presente en el lugar y Nochetti les da vía libre para que avancen contra la comunidad, sean las consecuencias que sean. Entonces me parece que sí, está esa situación que vos decís, los de los allanamientos y demás, y que es notorio que se percibe tanto en los barrios como contra los trabajadores, como hasta en un espectáculo público, que la policía sabe que tiene vía libre. Y ese contexto general es el que hace responsable a todo el gabinete y al propio Macri de lo que ocurrió en el pull-off
Cuyamén, porque si no, no se entiende por qué termina habiendo un desaparecido después de una represión. Ahora, más en general, hay una situación que atraviesa todas las comunidades que por el lugar donde ellas están cuestionan los grandes intereses capitalistas de la región, porque en el caso de Vaca Muerta también está militarizado, pero el conflicto no empezó ahora, empezó cuando descubrieron el petróleo no convencional y decidieron hacerlo, y eso no fue ahora, fue en el gobierno anterior, y vienen siendo perseguidos, o el caso del norte con la extensión de la frontera de la soja, que lleva permanentemente al conflicto con las comunidades Huichí, Com. Entonces, me parece que hay dos planos, un plano más coyuntural, que es evidente que las fuerzas de seguridad están completamente envalentonadas y que lleva a que ocurran estas cosas, y hay un plano más histórico de que cada vez que se cuestionan profundamente los intereses capitalistas, ya sea la megaminería, el petróleo no convencional, la soja y demás, las grandes plantaciones en el norte, evidentemente ahí todos los gobiernos siempre se deciden por utilizar las fuerzas de seguridad. Bueno, los campesinos del Mocase, eso Miriam, te iba a nombrar, ese era el ejemplo que te iba a poner, el Mocase. Que y no fue el mes pasado. No, digamos, hechos terribles viene denunciando el Mocase. ¿Y cuándo va a salir a la luz eso? ¿Cuándo se va a analizar la responsabilidad? Hay grandes empresarios detrás de esos territorios y por los cuales persiguen al Mocase, y ellos denuncian también la presencia de parapoliciales, que en el sur también se ve, lo conocemos, en estos días también se denunció nuevamente, entran, queman casas. Entonces hay dos planos, un plano más coyuntural y un plano más histórico, que ahí siempre los gobiernos se alinean con los grandes intereses, como ocurre también en las fábricas, ¿no? Ustedes recordarán el caso de Lear en 2014, una represión brutal al mando de Bernie, en la Panamericana, para defender una multinacional que poco tenía que ver con intereses nacionales, porque cuando no podía producir acá, traía del exterior. Es decir, se garantizan los intereses de las grandes multinacionales, cueste lo que cueste, incluso represiones brutales como las que ocurrieron en Panamericana. Y apelando a tu título de abogada, digo, porque a veces lo tomamos con cierta naturalidad, estos tiempos que se toma la justicia para investigar, ¿no? Los tiempos que tardan los peritajes, que a veces hay que mandarlos al exterior y ahora... Digo, ¿estos tiempos son normales? No. Para nosotros son no, por eso es una máxima del derecho, el tiempo que pasa es la verdad que huye, porque hay pericias que no se pueden volver a repetir, lo vimos ahora con los rastros de los perros, por ejemplo, y demás. Entonces, no es normal que pase todo ese tiempo, no es normal. ¿Es normal que la Argentina se investigue así? Sí. ¿Es normal que eso sea? No, además hay un problema de origen, que es que las que hacen las pericias son las fuerzas de seguridad. Entonces, al ser las propias fuerzas de seguridad las que hacen las pericias, a nosotros nos pasó la causa de Jorge Julio López, que un peritaje, la misma pericia, dada la gendarmería daba un resultado y dada la federal daba otro, en el mismo momento y en el mismo lugar. Entonces también juegan muchos intereses políticos.